Hola amigos confiables, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación. Hoy trataremos el tema, la primera pregunta básica del RCM. ¿Cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento asociados al activo en su contexto operacional? Aprenderemos a definir correctamente las funciones de un equipo. Mi nombre es Marcelo Córdoba y espero que este video sea de provecho. Si deseas motivarme a hacer más videos, suscríbete abajo y danos tu like. Comencemos. La primera pregunta del RCM es: ¿cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo en su contexto operacional? Acá tenemos tres definiciones de función, parámetro de funcionamiento y contexto operativo. Para entenderlo mejor, vamos a ver por partes. Primero veamos funciones. ¿Qué es una función? Una función consiste en dar un verbo, un objeto y un estándar de funcionamiento, definidos por ¿quién? Por el usuario. Entonces vamos a ver un ejemplo bastante clásico para poder definir correctamente una función. Esta es una bomba de agua. La bomba de agua, ¿cuál es el verbo? Bombear. ¿Cuál es el objeto? Necesita trasladar agua desde el punto A hacia el punto B. ¿Y cuál es el estándar de funcionamiento? Es 4 galones por minuto. Entonces la definición correcta de este activo sería bombear agua desde el punto A hacia el punto B a no menos de 4 galones por minuto. Esa es la definición correcta de función de este activo. Veamos más adelante. Ahora, como vemos, tenemos aparte tipos de funciones y estándares de funcionamiento. Veamos los tipos de funciones. Por lo general, los activos tienen más de una sola función. Por ello, dividimos los tipos de funciones entre funciones primarias y funciones secundarias. ¿Cuál sería la función primaria de esta lámpara? La función primaria es alumbrar, claro, pero tiene funciones secundarias que son también importantes, como por ejemplo ser hermética, porque la humedad y la lluvia pueden hacer de que este componente falle. Por eso esa función secundaria es bastante importante y determina cuál va a ser mi plan de mantenimiento. En el tema de decorar, como ven, está muy bien pintado, tiene muy buena apariencia. Su función secundaria de decorar también es importante. Debe de conservarse muy atractiva para que la gente lo pueda visualizar. Eso es una función secundaria que muchas veces obviamos, pero es bastante importante para poder armar nuestro plan de mantenimiento. Ahora veamos, ¿qué son las funciones primarias? Las funciones primarias normalmente son fáciles de reconocer. Bastante fáciles de reconocer porque la mayoría de los activos tienen relación con su nombre. Por ejemplo, el cargador frontal. ¿Para qué sirve el cargador frontal? ¿Cuál es su función primaria? Es la de cargar frontalmente inclusive. Por eso la función primaria está básicamente relacionada con su nombre. La bomba, que ya hemos visto, es una bomba de agua. ¿Para qué sirve? Para bombear. Su mismo nombre lo dice. La faja transportadora, ¿para qué sirve? Para transportar. Pero no en todos los casos la función primaria está relacionada con su nombre. Por ejemplo, el gato hidráulico. ¿Para qué sirve? Claro, no está relacionado con su nombre. Sirve para elevar autos o elevar alguna carga. ¿El motor para qué sirve? Para dar torque y una fuerza necesaria para mover todos los componentes del vehículo. ¿Qué más tenemos? Un auto. ¿Para qué sirve el auto? No está identificado su función primaria en el nombre. Sirve para movilizarse, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Un activo puede tener más de una sola función? Claro que sí. Por ejemplo, un avión caza bombardeo. Sus dos funciones principales están dentro de su nombre principal. Su primera función es la de caza, que es una función primaria, y su otra función es la de bombardear, que también es su función primaria. O sea, un activo puede tener más de una sola función primaria. Funciones por cada producto producido con estándares diferentes. Un torno CNC. Una sola máquina puede hacer distintas funciones e inclusive la misma pero con estándares diferentes. Hacer un corte de 0.5 milímetros. La misma máquina puede ser la misma función pero con un estándar diferente. Ya no puede ser 0.5 milímetros, sino puede ser 1 milímetro. A eso quiere decir funciones por cada producto producido con estándares diferentes. Funciones primarias dependientes o en serie. Por ejemplo, una función de una máquina puede ser contar y empaquetar. La máquina contadora y empaquetadora.
Sus funciones primarias son dependientes, o sea, depende uno del otro. No se puede empaquetar sin antes haber contado. Depende de una función que se realice dependiendo de una precedente. A eso se quiere referir en el tema de funciones dependientes o en serie. Veamos ahora las funciones secundarias. Como verán, las funciones secundarias son bastante menos obvias. Los activos no ofrecen solamente funciones primarias, también existen funciones secundarias. Las funciones secundarias son bastante importantes porque ella depende la gran cantidad de acciones en el área de mantenimiento. La confiabilidad por sí no es una función. Nadie puede decir que la función de mi equipo es operar 24 horas al día por 7 días a la semana. La confiabilidad no se considera como una función por sí misma. Hemos dividido las funciones secundarias para poder evaluarla más detalladamente. Veamos. En el aspecto de ecología e integridad, la función secundaria es determinada por normas o restricciones ambientales que son relacionados al cuidado y la preservación del medio ambiente. Tenemos un organismo o una página web que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, es donde he sacado los siguientes cuadros que verán a continuación. Este cuadro informativo son los límites máximos que la actividad minera puede contaminar cierto fluido, puede ser río o puede ser alguna laguna. Por ejemplo, en el mercurio la función de la planta minera debería ser no contaminar más de 0.02 miligramos por litro. Esa es su función secundaria si lo relacionamos con el campo minero. Ahora, también tenemos el tema de decibeles o de ruido. Si una máquina emite más de 85 decibeles, estaría en estado de falla. Por ello que una de sus funciones podría ser no emitir más de 85 decibeles. Esa es una función secundaria. Por ejemplo, en la emisión de CO de nuestros vehículos. Nosotros pasamos una revisión técnica y esa revisión técnica debería de cumplir lo siguiente para que no entre nuestro vehículo en estado de falla. Por ejemplo, si tenemos un vehículo hasta 1995, el porcentaje de CO2 no debe de exceder el 3%. Y aquí inclusive esta norma te dice, dependiendo de la altura, de 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar, 3%, y mayores a 1800, 3% igual. Tienes un vehículo mucho más moderno del 1996 al 2002, este porcentaje de CO2 baja. Quiere decir que la función secundaria cambia. Ya sería no emitir más de 2.5% de CO2. Y si tienes un auto del 2003 en adelante, también cambia el CO2, que debería ser mucho menor porque se considera que tu vehículo es mucho más moderno. ¿Cuál sería la función? No emitir más de 0.5% de CO. Esto es todo lo relacionado a la ecología y la integridad ambiental. Veamos el siguiente punto. Seguridad. En este punto trataremos la seguridad y la integridad estructural. La seguridad. Hablemos primero de la seguridad. Es necesario listar funciones secundarias que eliminen y disminuyen el riesgo. Nosotros conocemos muy bien este triángulo. Bueno, o al menos la gente minera, la gente que está en industria y que haya sido capacitada en ese tema. ¿Por qué ocurren los incidentes, las lesiones leves, las lesiones incapacitantes y las catastróficas? Porque básicamente tenemos condiciones subestándar y actos subestándar. De aquí más o menos podemos ver hacia dónde está enfocado este tipo de función secundaria. Ahora, por ejemplo, tenemos la guarda de una amoladora. Si esta amoladora no tuviera esta guarda, entonces estaría incumpliendo una función secundaria. De la amoladora, su función primaria es amolar, es desbastar. Y su función secundaria es proteger al usuario de cortes. ¿Y cómo lo proteges? Con una guarda. Esto referente al tema de seguridad. Por ejemplo, tienes un equipo conectado a cualquier fuente eléctrica. Todo su cableado debería estar correctamente aislado. Supongamos que sea de la misma amoladora. La amoladora, su función secundaria debería ser proteger a los usuarios de descargas eléctricas. ¿Cómo lo proteges? Viendo que todo el recorrido del cable esté aislado. Veamos el siguiente ejemplo. Si bien la función primaria de esta escalera es trasladarse de un nivel a otro, también tiene funciones de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene barandas. Supongamos o imaginemos esta escalera sin baranda. Entonces estaría incumpliendo una función secundaria. La función secundaria sería proteger al usuario de caídas. Ahora, integridad estructural.
Estas funciones detallan la capacidad de poder sostener de manera física algún componente, personas o cualquier objeto con peso y masa. ¿Qué quiere decir? Veamos el ejemplo. Tenemos aquí la base de un barco. ¿De qué sirve la parte de abajo que dicen la quilla? ¿De qué sirve? ¿Cuál es su función principal? La función principal es que sea hermética, pero también hay una función secundaria que debería de ser capaz de sostener todo el peso. A eso se refiere el tema de integridad estructural. Ahora, veamos esta sombra. ¿Cuál es su función principal? La función principal es proporcionar sombra a las personas que se encuentran debajo. Pero ¿cuál es su función relacionada con el ámbito estructural? Es que las bases puedan sostener el peso completo de la parte superior. Veamos otro. Ahora, ¿cuál es la función principal de esta grúa? Es poder trasladar objetos pesados de un lugar a otro. Pero su función secundaria es poder mantener al operador de manera segura en la parte de arriba. Tenemos dos funciones cruzadas acá, en la de seguridad y la de estructural. Ahora veamos al siguiente ejemplo. Tenemos control, contención y confort. Control. Control se refiere a poder controlar las habilidades de un activo o las características de un activo. Tenemos al lado derecho un panel de control y al lado izquierdo la pantalla de un automóvil donde puedes ver a qué velocidad va tu automóvil. Estas son funciones secundarias que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque si no tienes control del activo, el activo puede pasar a un estado de falla. Supongamos, por ejemplo, que tienes una faja transportadora en la cual alguien entra al interior de ella y está en peligro. ¿Cómo lo detienes? Con un botón de seguridad. Por eso es importante considerar como función secundaria este punto, que es el punto de control. Ahora, de contención. Si bien las mangueras hidráulicas, su función principal es trasladar fluido, también existe una función de contención que es una función secundaria. Debería trasladar el fluido sin que haya fugas. O sea, debe estar bien contenido el fluido dentro de esta manguera hidráulica. El que no haya fugas es una función secundaria, pero es bastante importante esta función secundaria con respecto a la función primaria. Tenemos también una bomba de agua. Su función principal es bombear, pero ¿cuál es su función secundaria? Contener el líquido interno sin derrames, sin fugas de agua. Esa es su función secundaria que corresponde al ámbito de contención. Ahora, veamos otro más, el confort. Si bien puede considerarse como funciones que generan motivación, reducción de estrés, satisfacción e incluso en algunas pueden estar relacionadas con la ergonomía. Ocurre que en la mayoría de mineras el tema de confort para los operadores es bastante importante. Si tu silla no amortigua como debería amortiguar, ya está considerado como estado de falla. Si el ambiente donde está el operador no está climatizado, también está en estado de falla. Si bien un camión de acarreo, su función principal es acarrear, también tiene funciones secundarias relacionadas con el confort, que la cabina esté climatizado para el confort del operador. Es una función secundaria relacionada con el confort. ¿Qué más podemos ver? La apariencia también es una función secundaria que puede ser utilizada para transmitir sensaciones positivas, tanto como limpieza, reputación, orden, organización, etc. Y por lo tanto no deja de ser una función secundaria bastante importante. Aquí tenemos tres tractores. Uno es John Deere, otro es Massey Ferguson y el otro es Landini. Para conocedores, para algunos que ven un tractor verde ya saben que es de la marca John Deere. Le da una cierta reputación a este tractor. Lo otro, cuando tienes ambientes que están pintados de blanco, es mucho más fácil ordenar. Es mucho más fácil ver si está sucio. Es mucho más fácil conservar la limpieza de esta área. Por ello, la apariencia también es una función secundaria bastante importante.
Protección. En estas funciones están incluidos los que realizan los dispositivos de protección que eliminan o reducen las consecuencias que la falla de un equipo puede ocasionar. Por ejemplo, alertando. Las funciones de alertando. Las funciones de alertar pueden ser visuales, sonoros, pueden ser inclusive de movimiento. ¿Por qué? Porque detectan un parámetro anormal dentro de la máquina. Veamos los detectores de humo. Los detectores de humo comprenden de tres cosas: el detector de humo, el panel de control y la alarma. Si esta alarma no suena, no es audible o no es visual, no emite una luz, esto de aquí se podría encontrar en falla, se podría considerar como falla. Por eso la función secundaria de este sistema, la función secundaria sería emitir luz roja y sonido de una alarma cuando se detecta el humo. Es una función secundaria bastante importante. Ahora, también hay sensores que apagan el equipo. Para eso sirven el termostato, el presostato, las llaves diferenciales. Con el uso de estos sensores y actuadores al mismo tiempo, apagan el sistema para evitar una falla considerable. Pueden ser de dispositivos de protección bastante conocidos por la industria. Aquí solamente te voy a mencionar tres, pero existen muchos más. Existen los termostatos, los presostatos y la llave diferencial. Ahora, también hay sensores que eliminan y minimizan. Por ejemplo, son funciones secundarias que eliminan la presencia de peligro como propagación de fuego, peligros hidráulicos y neumáticos, válvulas de alivio automático o simplemente por la inercia. Por ejemplo, en la parte de arriba vemos cómo está actuando el sistema contra incendio en un camión de acarreo. Si evaluamos el camión en sí, ¿cuál es la función del camión? Acarrear, pero una función secundaria es apagar los amagos de incendio que pueden ocurrir en el motor. Es una función secundaria que debería tener ese camión. Si esa función secundaria no está funcionando, entonces se considera como estado de falla. Elimina y minimizan, son una de las características. Ahora, reemplazando también. También existen funciones secundarias que reemplazan, son componentes redundantes. Si no funciona un activo, podría ser reemplazado por otro activo inmediatamente para no generar un estado de falla. Si este componente redundante ya se encuentra en falla, cuando ocurra una falla no podrá ser reemplazado. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en falla. De eso se trata ese tema de reemplazando. Tenemos aquí, por ejemplo, la fuente de alimentación. Tiene dos UPS. Si falla un UPS, entra a trabajar el otro UPS y así el generador eléctrica y la red eléctrica siempre se encuentran abastecidos de energía eléctrica. Ahora, previniendo. También hay funciones que previenen. Previniendo. El propósito de la función es proteger de las consecuencias de la falla la integridad de las personas, máquinas, productos y quizá todos al mismo tiempo. Tenemos un pull down acá que normalmente se instalan en una faja transportadora. O sea, si evaluamos la faja transportadora en sí, su función principal es la de transportar mineral, pero debe tener una función secundaria como la de poder ser apagada inmediatamente en el caso de que exista algún problema. Para ello existe el pull down. Ahora, también tenemos un pequeño video que lo voy a pasar. Tenemos aquí una sierra inteligente que su función principal es proteger. Si se acerca la mano, en milésima de segundo se retrae y deja de funcionar. Su función principal sería cortar madera, pero su función secundaria sería proteger a la persona de posibles cortes que pueda haber. Esto es en el área de previniendo, son sensores que previenen. Ahora veamos. En cuanto a la eficiencia y la economía también viene a considerarse como una función secundaria, ya que si tú tienes un equipo que antes te consumía 5 galones por hora y ahora te consume 6 galones por hora, puede estar ya en estado de falla. ¿Por qué? Porque la definición de una de sus funciones es que me consuma 5 galones por hora y no 6. Si entra a 6 ya entramos a un estado de falla, y esa sería su definición correcta de la función secundaria de economía. Por ejemplo, en motores eléctricos, pues cuando ya tiene mucha pérdida de energía
llámese por fricción, de repente por componentes internos. Si esta consume mucho más para lo que estaba diseñado, entonces ya entró en un estado de falla. Si queremos definir la función secundaria de este motor, podríamos decir consumir no menos de 20 watts hora cuando se encuentra a toda carga. Es una función secundaria bien definida. Acá tenemos también, si evaluamos toda una planta y si estamos en pérdida, la función principal de esa planta es la de producir, pero la función secundaria, que es bastante importante, producir sin pérdidas en la economía. Eso es el concepto de eficiencia y economía para definir funciones secundarias. Ahora veamos, también existen funciones superfluas. Existen componentes o objetos que no son parte de un proceso, no cumplen funciones necesarias y que fácilmente se pueden retirar sin que esto perjudique el funcionamiento correcto del activo. Algunas veces son productos de las modificaciones del activo por el cual dejan de cumplir la función para la cual han sido diseñadas y quedan instalados en el activo generando costos para su mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando hacemos una reingeniería de un componente, dejamos algunos componentes que si bien tú lo puedes desinstalar, te podría generar un costo y lo dejas ahí. Y ese componente está allí, simplemente no tiene una función específica, son funciones superfluas que si bien lo retiras, va a significar un costo para retirarlo y también significa un costo mantener ese componente dentro del activo, así no sea funcional. Aquí he puesto por ejemplo un mototaxi. Si el usuario considera de que esto de aquí es innecesario, lo puede retirar, pero hay usuarios que consideran que esto para su trabajo sí es necesario. Entonces, si es que no existiese estos arreglos que tienen estas luces, lo podría considerar el usuario como si estuviese en falla. No obstante, puede trabajar sin tener todos estos accesorios. Ahora veamos estándares de funcionamiento. Estándares de funcionamiento. Aquí he puesto 4 puntos para que se puedan entender. A ver, primero, la capacidad inicial de los activos está definida por su diseño y fabricación. ¿Qué quiere decir? Que cada activo ya viene con características de funcionamiento y de capacidades. Ahora, el funcionamiento requerido de un activo es finalmente lo que el usuario quiere que haga. Vamos a entender más o menos lo que he dicho con este gráfico. Tenemos una línea de capacidad inicial del activo que está en celeste y una línea de funcionamiento requerido que está en verde. La línea de capacidad inicial del activo es para la cual viene diseñada la bomba. Por ejemplo, tengo una bomba de capacidad de 10 galones por minuto. Entonces, mi línea de funcionamiento requerido que necesito para mi planta debe ser por debajo de esta. Por ejemplo, 8 galones por minuto. ¿Y cuál es el objetivo del área de mantenimiento? Es asegurar de que la capacidad de mi activo no baje por debajo del funcionamiento requerido o deseado. Este es el rango en el cual el área de mantenimiento debe de conservar mi activo. Ahora veamos el segundo caso. El segundo caso, funcionamiento requerido por arriba de la capacidad inicial. Si yo tengo una planta que necesita 10 galones por minuto y tengo una bomba que solo me brinda 8, entonces la línea de la capacidad inicial del activo está muy por debajo y sería ineficiente usar esta bomba para este requerimiento. Entonces, por más que tú puedas mantener la bomba, por más que puedas repararla, esta no va a aumentar más allá de su capacidad inicial del activo. Es más, la capacidad de este activo va a disminuir con el uso y con el tiempo. A eso se refiere estos 4 puntos. Ahora, tenemos varios tipos de estándares de funcionamiento, como funcionamiento múltiple, funcionamientos cuantitativos, funcionamiento cualitativos, funcionamientos variables, funcionamientos absolutos. Veamos el estándar de funcionamiento múltiple. El estándar de funcionamiento múltiple considera más de un estándar de funcionamiento. Por ejemplo, la faja transportadora debería cargar 30 kilos por cada metro lineal a una velocidad de 5 metros por segundo. Es un ejemplo, por si acaso. Entonces, aquí estamos considerando múltiples estándares de funcionamiento. El de 5 metros por segundo, que es la velocidad, y la capacidad de carga.
Ahora, también existen estándares de funcionamiento cuantitativos, que es el mismo ejemplo del anterior, que se basa en números, 5 metros por segundo y 25 kilogramos por metro lineal, lo que hemos dicho. Hay una reflexión para que puedan analizarla. Si los usuarios de un activo no pueden especificar precisamente cuál es el desempeño que quieren para su activo, no pueden exigir a mantenimiento que se haga responsable por mantener ese desempeño. ¿Qué quiere decir? Que si desconoces el desempeño de tu activo, no podrás saber cuánto es lo que debería desempeñar este activo. Ahora, también tenemos estándares cualitativos. Cuando no se puede medir cuantitativamente, entonces debemos de hacerlo cualitativamente. Pero van a haber conceptos como este activo tiene que estar aceptable, de buen performance, que muchos de nosotros podemos confundir o cada persona puede tener distintas percepciones del mismo concepto. Ahora veamos el siguiente video. Esta máquina es un seleccionador de tomates, de las que están verdes y las que están maduras. Puede ser un estándar cualitativo porque ¿quién determina cuál es lo aceptable? Cada quien tiene su perspectiva distinta. Aquí el ingeniero de calidad es el que destina si están bien seleccionadas o están mal seleccionadas. Ahora veamos en el lavadero de frutas. Tenemos fresas que están lavadas. ¿Quién determina si están bien lavadas? Si es aceptable o no. No tenemos un registro numérico de cuán limpias están estas frutas. Por ello son parámetros y de estándares cualitativos. Los estándares de funcionamiento absoluto, en muchos casos no se puede determinar los parámetros de una función porque la función ya lo determina de manera autoritaria. Por ejemplo, la palabra contención. La palabra contención es un estándar de funcionamiento absoluto, ya que si ponemos contención de las mangueras hidráulicas del líquido que se encuentra en el interior, apenas se resuma un poco de aceite o haya una gota, ya estaría en modo de falla, porque estaría incumpliendo el estándar de funcionamiento contención. A eso se refiere estándar de funcionamiento absoluto. Ahora veamos lo siguiente, que es estándar de funcionamiento variable. Por su mismo nombre lo dicen, varía el estándar de funcionamiento. Por ejemplo, un camión puede cargar desde 1 kilo hasta 10 toneladas, pero ¿cuál es el estándar de funcionamiento que debo de considerar para determinar si este equipo está en falla? Debería de determinarse la capacidad mayor. Si son 10 toneladas, si este camión traslada solamente 9.5 toneladas y no puede trasladar más que ello, entonces ya es considerado como fallado, como en estado de falla, ya que asegurando que cumpla el límite superior, aseguras de que cumplan todos los límites o todas las capacidades para la cual este equipo ha sido diseñado. Bueno, amigos confiables, esto es todo por esta presentación. Nos hemos quedado con ganas de más. Hemos definido lo que son estándares de funcionamiento, hemos definido lo que son los tipos de funciones y nos faltaría el contexto operacional, que lo vamos a ver más adelante. No te pierdas en el siguiente video el concepto de contexto operacional. Y si ha sido de interés este video, no olvides de compartir, comentar y suscribirte. Nos vemos pronto, amigos confiables.